Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que se encuentren bien. Buenos días si lo estás viendo en este momento, dependiendo a los grupos y a las personas que están viendo este video de clase. Bien, el tema que nos toca en este momento, vamos a comenzar con la parte estadística. Tenemos que comprender qué son los datos. Los datos, como nos vemos la diapositiva, son hechos que describen sucesos y entidades. Datos es una palabra en plural que se refiere a más de un hecho. Recordemos que un hecho, damas, jóvenes, es algo que ya sucedió, que está plasmado en los anales de la historia y que se toma como referencia. Entonces, un dato está refiriéndose a los hechos. Los datos son comunicados por varios tipos de símbolos, tales como las letras del alfabeto, números, movimiento de labios, puntos y rayas, señales con la mano, dibujos, etc. Esto será que como ejemplo te puedo poner claramente, dice el dicho, en el país al que fueres, haz lo que vieres, ¿de acuerdo? Pero una seña con la mano, una manera de hablar o una palabra incluso, una forma de mirar hasta en eso, en un país es muy diferente a otros, ¿de acuerdo? En un momento puede ser hasta una grosería para un país o para una sociedad de un país y puede ser algo benéfico para otra, ¿no? Entonces sí hay que fijarse en este sentido. Sin embargo, hay un idioma universal, ¿de acuerdo? Que son las de señas, que podemos entender aún sin estar hablando que el idioma de otra persona, sí, pero es fácil que nos podamos confundir. Veamos esto cuando se juega algo así como si fuera la mímica, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, debo de aclarar algo importante. Los datos como tal pueden hacer referencia a algunas circunstancias, pero como tal no van a definir información. ¿Por qué? Nos dice la tercera parte de los datos, que son símbolos que describen condiciones y hechos. Ahí está la palabra nuevamente, hechos, situaciones o valores, no otra cosa. Si en este momento yo pongo una cantidad y X, vamos a suponer 1.270.000, y tú dirías, ¿qué? Le tengo que poner un símbolo para darle un sentido, no una información. Porque si yo pongo nada más la pura cifra, pues pueden ser perros, pueden ser gatos, pueden ser dinero incluso, ¿no? Pesos en este caso, dólares, no sé, qué sé yo. Un dato puede significar un número, una letra, un signo ortográfico o cualquier símbolo que represente una cantidad, una medida, una palabra o una descripción. Veamos esto. Si en este momento imaginamos, sobre todo a las chicas les sucede bastante seguido, me ha tocado ver, que imagínate que estás en un antro, ¿no? Las luces y todo lo demás, y de tanto estar tomando cerveza, te dan ganas de ir al baño. Y son de esos baños curiosos en los que en lugar de tener un sol y una luna, que por el puro símbolo identificarás qué sexo entra en cada una, es decir, qué género, entonces imagínate que tiene el símbolo del sexo masculino y del sexo femenino. Si ya te lo imaginaste, obviamente pegado en cada puerta, ¿no? Es muy común que la gente que sale corriendo al baño, en este caso algunas chicas, de repente se meten al baño de los hombres. ¿Por qué? Porque no están familiarizadas con el símbolo. Vuelvo a repetir, cuando los símbolos marcan precisamente un sentido por algo que ya estás acostumbrado o lo has visto, o porque alguna vez alguien te lo dijo, nuevamente repito, el baño de los hombres, si tiene un sol, pues no te vas a equivocar, es el sol. Si el de las mujeres tiene una luna, será la luna, estamos hablando del femenino. Pero si pones esos símbolos que te dije en las puertas, tenlo por seguro que no solamente algunas mujeres, también habrá caballeros que se equivoquen y entren a otra puerta de otro baño. Por una razón, necesitamos estar familiarizados con los símbolos que nos van a dar sentido. Repito, sentido, no información. Y te dice, se caracterizan por no contener ninguna información. Ya lo habíamos comentado. Y nos dice que estos símbolos se pueden ordenar y reordenar de forma utilizable y se les va a denominar, ahora sí, información. Una letra, un número, un símbolo como tal no nos dice nada, aunque tenga la representación de un hecho, de un sentido, si no tiene un orden que le va a dar más sentido y sobre todo un objetivo para que nos dé información. ¿Sí? Ahora bien,
Para esto, cuando nosotros podemos definir los datos, porque esto es importante, nosotros estamos bombardeados todos los días por una cantidad de datos, y más en esta época de la informática, tenemos una cantidad de iconografía que nos llegan y se cambian y se hacen y demás. Y pues la pregunta es, ¿de qué me sirve tener tantos datos, no? ¿Para qué? ¿Son necesarios? ¿Tiene algo bueno? ¿Me sirven de algo? Porque, ¿qué sucede si de repente estamos en una fiesta y llega alguien y te dice, pues fíjate que el 15 de abril de 1912 a las 2:37 de la mañana se hundió el Titanic? Pues en este momento nos quedamos viendo todos al chavo o a la chava en este caso y diríamos, ah, pues sí, que a todo dar. ¿Por qué siempre pongo este ejemplo en este sentido? Porque esa es una efemérides. Las efemérides se marcan como hechos y datos de lo que sucedió en una fecha, por decir, en este caso el día de hoy, podríamos ver del año pasado, el antepasado, de hace 5 años, de hace una década, de hace 20 años, de hace 50 años, y así podemos ver. Y algo sí nos puede servir para saber lo que sucedió y si hay algo que tenga relevancia. Nótese la palabra que acaba de decir, relevancia. Si los datos no me sirven, no me da una utilidad, no me sirve para nada, será una efemérides. ¿Por qué? Pero maestro, me vas a decir, las efemérides nos ayudan a recordar. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿de qué me sirve ser un ratón de biblioteca en lo que yo te pueda decir una fecha que sucedió algo si no es importante de una manera política, económica, social, financiera o del índole en que tú te encuentres que sea importante para la sociedad o mínimo para ti? ¿Me explicó? Entonces, nosotros tenemos que saber definir y saber de todos esos datos qué recolectar, qué recopilar, porque lo único que vamos a hacer es tener datos que nos sirven absolutamente para nada. ¿Qué tenemos que hacer con la recolección de datos? Bueno, ya tenemos los datos, ¿no? Ya están ahí los datos. Aquí va a entrar esta materia que se llama estadística, que viene del latín status, que significa estar o están las cosas así. Y la estadística se divide en dos grandes partes, en la descriptiva y la inferencial, entendiéndose por inferencial cuando ya se está haciendo la acción de algo. La descriptiva nos habla de todo lo que hacemos precisamente antes de recopilamos o recolectamos los datos, los organizamos, los presentamos, los analizamos. En contabilidad y administración es muy común que se recolecten o recopilen datos, que se organicen. Un ejemplo del contador, ¿cómo hará la contabilidad? Pues muy sencillo, lo va a clasificar por quizás por cliente, quizás por proveedor, por fecha, por entrada, por salida, qué clase, qué tipo es, lo organiza, ¿sí me explico? Ya que lo tienes, entonces vas a empezar a hacer algo muy común. Quienes están llevando la planeación financiera se van a dar cuenta que esto lo ven en el libro de Ishikawa, que es el control total de calidad, padre del control total de calidad. Se van a hacer hojas de verificación. Y estas palabras de hojas de verificación tienes que estar muy familiarizado de ahora en adelante por una razón, porque las hojas de verificación son todos aquellos formatos que hacemos que nos permiten o nos ayudan a vaciar los datos. Y cuando tabulamos esas hojas de verificación, es decir, aplicamos toda la aritmética necesaria y le damos un sentido objetivo, entonces ya tendremos una hoja de verificación en la que se vierte información, es decir, eres tú quien va a convertir la información. Y se presenta. Repito, nuevamente pongo el caso del contador porque ellos organizan completamente todas las operaciones de la empresa que llegan todos los días, ¿de acuerdo? Ya vimos de qué manera. ¿Y qué hacen con esto? Pues lo procesan, lo tabulan, sigue siendo la organización, para finalmente sacar una información en donde se presentan, ellos presentan los estados financieros. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para ser analizados. Hasta ahí llega lo descriptivo, hasta donde se analizan. ¿Cuándo es entre la estadística inferencial? Cuando se toma la decisión y se aplican las acciones que se van a realizar para algunas circunstancias. Aquí tenemos el proceso del control de calidad, del CTC. Nótese aquí, tú tienes datos y empieza el flujo, ¿no?
y el análisis estadístico. Se corta hasta la información. Significa que esta parte, esta es la estadística inferencial. Y luego, después de que tienen la información, ¿sí? Es la toma de decisiones. Perdón, te dije inferencial, esta es la descriptiva. La descriptiva es todo eso, recopilaste, organizaste, presentaste, analizaste toda la información. Tomas las decisiones, entonces empieza desde aquí la inferencia. Se procesa a través de las acciones y como toda acción, obviamente tiene que sacar nuevos ¿qué? Datos. Esto es no es un círculo, pero sí es prácticamente una retroalimentación, ¿de acuerdo? Entonces esos nuevos datos tendrán que ser nuevamente que recolectados para obtener mayores beneficios, ¿de acuerdo? Este flujo de actividades del control total de calidad precisamente es para eso, para controlar. ¿Qué vas a controlar? Si las cosas se encuentran bien, que se mantengan. Si las cosas no se encuentran bien, que se mejoren. Yo pondría algo más, prever, porque es posible prever a través de la estadística. ¿Cómo deben ser los datos? Los datos deben de ser de calidad, de cantidad, de costo, de seguridad, de problemas, de accidentes. Estos son los que generalmente recaen absolutamente en todas las sociedades, la mayoría. ¿De acuerdo? Digo, posiblemente haya alguna característica especial para alguna categoría especial de alguna profesión en especial. ¿De acuerdo? Pero todas caen prácticamente en eso. ¿Pero para qué son esos datos? Para las calidades de materias y productos, las condiciones de operación, la cantidad en que se produce, el número de personas involucradas en este caso. Y veamos un caso en esta situación, un ejemplo. Lo primero que pasa cuando compras una pantalla plana, independientemente eh, de la marca, la gente generalmente en este país lo que hace es sacarla muy emocionado, empieza a sacar todo donde viene envuelto, saca la tele, saca las instrucciones, las ve y las avienta. Pues te voy a decir que es un error enorme, porque primero tienes que ver las cantidades de material, las calidades de materiales y productos. Yo te preguntaría, ¿cuál es la mejor pantalla plana? Muchos dirían Panasonic, muchos dirían Sony, muchos dirían Samsung, depende. Pues te voy a decir que ahorita en esta época globalizada de producción tan fuerte, pues todas se compiten en relación a la misma calidad, o sea que no habría quien irles, todas son muy buenas. Pero si le preguntamos a alguien cuál es la mejor lavadora, pues generalmente nos dirán, no, pues la Whirlpool o la YEM o la Mave o la LG, todo. Bueno, también resulta algo bien curioso. Nos hemos dado cuenta que la humanidad, en este caso la sociedad, es un animal de costumbres, ¿no? Si mi mamá utilizó esta marca, pues es como ya la conozco, digo que es la mejor porque pues mi mamá me enseñó a manejar esa. Y pues no, atrévete a manejar otros productos, algo más, otras calidades que puedas obtener que tu propio criterio en este sentido. De eso se trata esta circunstancia. Muchísima gente piensa que incluso la calidad la da el productor de lo que requiere. Estás equivocado. ¿Por qué? La calidad la hace el consumidor. Es el que ordena al productor lo que requiere, la necesidad que lo satisfaga. ¿De acuerdo? Y la cantidad, obviamente, eso nos lleva a lo siguiente. ¿Por qué? Porque tú recuerdas algo muy importante. En la economía, que es la ciencia de la escasez, entre más caro o más raro, pues es más difícil de conseguir y obviamente va a tener un encarecimiento, entiéndase por esto, no solamente el precio tan elevado. Encarecimiento quiere decir que lo deseas, que lo quieres, que lo acaricias, que tiene que ser tuyo en este sentido y estás dispuesto a pagar lo que sea en estas circunstancias. En esta época que estamos viviendo, desgraciadamente confinados por el coronavirus, ya viste la cantidad de productos que han subido, ¿verdad? ¿Sí? Pues te voy a poner el ejemplo muy sencillo, la cerveza, ¿no? O sea, ¿quién iba a decir que una caguamata iba a costar de 40 pesos o 30 pesos? Ahorita están pagando hasta 150, 200 pesos, o sea, de plano necesito tener mucho amor por la cerveza o el producto, pero es pura economía, es pura oferta y demanda, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sabemos que la producción de cerveza está detenida, ¿no? Obviamente no le conviene a nadie eso, sobre todo a las cerveceras, ¿verdad?
El número de personas que están involucradas en este sentido, en los problemas, en los accidentes, en la seguridad, en el costo, en la cantidad, en la calidad. Es necesario saber precisamente por qué. Porque aunque estamos hablando de calidad, y que calidad se debe de entender, como Ishikawa nos comenta en su libro y nos lo dijo alguna vez, que calidad es hacer las cosas bien a la primera. No el hecho de que tú trabajes dentro de un apartamento administrativo o no tengas directamente con el cliente ningún contacto, no quiere decir que no tengas calidad en tu servicio. Tu calidad para ti, los clientes van a ser el departamento o las personas a las que les tienes que dar el flujo de la información o de tu producto o de tu trabajo. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones para trabajar con los datos? Primero tienes que definir el propósito de estos datos y tener claro el objeto sobre el cual se va a actuar. ¿De acuerdo? Hay dos palabras que quiero que te metas en la cabeza de ahora en adelante y una es el tópico. Tópico significa objeto, objetivo, tema o título. Y la otra es el ítem. Ítem significa las características. En el número 2 nos dice considerar claramente la historia de los datos. ¿Por qué? Observa las preguntas. ¿Por qué la parte histórica de los datos? ¿Qué datos se recopilan? ¿Cuándo se recopilan? ¿Por qué se recopilan? ¿Dónde se recopilan? ¿Cómo y con qué métodos se recopilaron o recolectaron? Bueno, la respuesta está en este sentido en cada una de ellas. ¿Qué datos se recopilan? Yo necesito tener los datos necesarios para poder procesar al objetivo que yo tengo. Si yo tengo el tópico, el título, el objeto, el objetivo necesario, entonces voy a saber qué datos voy a recopilar y no perderme en esa lluvia de datos que tengo todos los días, ¿no? Que no sean una tontería. ¿Cuándo se recopilaron? Esto los administradores o los contadores saben perfectamente. Son todos los contadores en este caso, y por qué no nosotros los financieros. ¿Para qué quiero ya los datos o la información si la requería en un momento determinado? Tiene que ser oportuno, tiene que ser preciso para poder tomar que las decisiones y las acciones pertinentes, ¿de acuerdo? ¿Por qué se recopilaron? Aquí tiene algo que ver esa cuestión. O sea, si tú tienes un tópico y tienes unos ítems, pero sobre todo el tópico, te tienes que preguntar, ¿se tienen los datos? Y si no se tienen, ¿por qué? Y si sí se tienen, ¿por qué se recopilaron? ¿A quién se le ocurrió qué iba a hacer con ellos? ¿Cuál es la intención, no? La otra es dónde se recopilaron. ¿Es el lugar adecuado donde se encontraron los datos para sacar esta tabulación y tener la información? Porque si no está precisamente de donde yo requiero las cosas, la información que saque no me va a servir. En otras palabras, lo que pueda servir para México puede ser que no sirva para Canadá o viceversa, ¿sí me explico? Entonces, es muy importante saber en dónde se recopilaron. ¿Cómo y con qué método se recopilaron? Señores, aquí lo único que quiero decir es que no se vale mano negra. Si yo tengo el tópico, pero si yo tengo la apatía de no querer trabajar y que las cosas salgan lo más rápido posible, y no hago los datos o no recopilo los datos conforme se debe de hacer, debe haber una estructuración, un esquema de cómo hacer las cosas y la manera de hacerlas para obtener la verdad de los datos y con ello procesarla y sacar la información, entonces ahí los datos no me van a servir porque la información que yo saque después de ese procesamiento pues va a ser falsa. Número 3, recopilar datos de la relación entre la calidad y los diversos factores que le influyen. Obviamente, las personas piensan que la calidad es única y exclusivamente de los materiales. No, son muchas cosas las que intervienen en la calidad. Recopilar datos de manera imparcial, o sea, no aquellos que sean de fácil recolección o inconvenientes. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la realidad de lo que me están pidiendo en el mercado, no me van a no me van a servir para nada esos datos, no van a ser fidedignos. ¿Qué se debe de tomar en cuenta para estas circunstancias? Primero, la población. Si voy a tomar la población completa para sacar yo esos datos y procesarlos para detener después mi información, entonces ahí vamos a aplicar el factor n. Esta variable se identifica en estadística una n mayúscula para decir que es el universo o el todo. Sino también una muestra que debe ser representativa y aleatoria de la población y se va a representar con una n. ¿Qué significa representativa? Tiene que ser directamente de la población una fracción y tiene que ser aleatoria, quiere decir que es al azar.
porque si yo la escoja, pues entonces voy a estar mal con esas circunstancias. Ejemplo de esto, si yo de repente digo, ok, vamos a ver cómo anda este grupo de calificaciones, y le digo, a ver, María, Pedro, José y Juan y Lucrecia, ustedes vengan porque los voy a encuestar. Si estoy agarrando las mejores calificaciones, pues es falso, no es aleatorio, ¿no? Pero si yo llego, tomo la lista y digo, perdón, a ver el 15, el 2, el 7, el 28 y el 31. Entonces así será válido porque es una muestra del todo y de manera aleatoria. ¿De acuerdo? ¿Qué se debe tomar en este caso que tenga que ser, fíjate bien, en la muestra, al estarla haciendo, se da el muestreo. E incluso hay una teoría que se llama la teoría del muestreo. ¿Qué es el muestreo? Acto de tomar la muestra. ¿De acuerdo? Y tiene que ser esa muestra, sus características, apropiado a su propósito, es decir, a su tópico. Si no, no me sirve. Repito, ahí entra el qué recolecto, para qué. Si yo tengo claramente el título, el tópico, el objetivo, tópico claramente, entonces sabré qué es lo que voy a recolectar. Que sea preciso, que sea económico. Cuando hablo de que sea preciso, que no sea ambiguo, que sea económico, nada, nada, absolutamente nada que debe ser caro que te permita sacar los datos para sacar información. Tiene que ser confiable, obviamente, ve al foco de lo que estás requiriendo, que sea insesgado, en un momento te voy a decir que es insesgado, y que sea rápido. Bueno, ¿qué es el sesgo? Sesgo se utiliza en las palabras de español que generalmente lo van a entender más la gente adulta. Sesgo es que no tenga intermitencias, que no tenga desviaciones. Imagínate en este momento que te digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una auditoría, ¿cómo se llama? Vamos a hacer un inventario, ¿no? Debe haber 10.145 productos. Y tú bajas y haces el conteo y te dan 10.130. ¿Qué tienes que hacer? Volver a contar. Y en la segunda me da 10.147. ¿Qué tienes que hacer? Volver a contar. Suponte que cuentas 5 veces y ninguna te cuadró en ese sentido con lo que debe de haber. Entonces aquí hablamos de que es insesgado. Vas a tomar el mayor, el menor, o vas a tomar los cinco y sacas un promedio. ¿Está de acuerdo? Pero aquí está sesgado. Ahí es una información sesgada. ¿Cuándo es insesgada, como nos lo piden aquí? O sea, que no tenga sesgo. Cuando te digo, tiene que haber 10.145 productos y bajas y los cuentas y a la primera te da 10.145. ¿Qué haces con esa situación? ¿Ya firmas y te dices que feliz? No, tiene que haber un conteo más. Ya terminaste y te volvió a dar. ¿Qué se vuelve a hacer? Ahora sí, fírmale y va sobre ti de que estás diciendo la verdad porque tu conteo del inventario es fidedigno. Yo te recomiendo mucho que sea mínimo 3 ocasiones que hagas el conteo. Pero imagínate una persona que tiene flojera y baja a la bodega y dice, ay, no tengo que contar eso y ni siquiera cuenta y firma de que todo está bien. Por eso es necesario tener en una gráfica y en una hoja de verificación la responsiva. ¿De acuerdo? La responsiva es el calce en la parte de atrás, perdón, de abajo, la parte inferior derecha de todas las hojas de verificaciones y de las gráficas de quién elabora, quién supervisa. Y finalmente que tiene que ser obviamente ¿qué? Rápido. ¿Sí? Ya después para qué me sirven. Aquí tenemos algo muy curioso para tomar decisiones, nos dicen. Bueno, es que hay circunstancias que en la estadística se tienen que tomar las decisiones al grito de ya, no al vapor. Nótese lo que te dice. Cuando tú tienes intuición, esto las mujeres saben mejor que nosotros los hombres. Esa no es la voz, esa es la conciencia. Eso que sientes aquí adentro en el pecho que te dice, hazlo, ¿no? O no, no lo hagas. Que la intuición es la comunión de todos tus sentidos, de los 5 sentidos naturales y de tu sexto sentido, que es la empatía, ¿no? Un ejemplo de esto que de repente te dicen, oye, vamos a la fiesta y todo, ¿no? Y te dice algo adentro de ti, no en la cabeza, adentro de ti, en el pecho, en el diafragma, algo que te dice así, una alerta, no, así tipo el hombre araña, ¿no? No, no vayas. Pero de repente entra a tu cabeza y te dice el cerebro, sí, te vas a divertir, van a estar los cuatro y todo, te vas. Y resulta que te vas y te va del carajo ese día, en esa fiesta o en esa reunión o lo que sea. Y regresas
y haces una reflexión de todo lo que pasó, que te fue muy mal, y te dice, pues si ya sabía que me iba a ir mal, ¿por qué no me digas que no te ha sucedido? ¿De acuerdo? La intuición, cuando la intuición se adjunta a los datos, es decir, lo que tengo alrededor, el escenario que estoy viendo en este momento, que estoy sintiendo, que estoy oliendo, que estoy dejándome impregnar de él, entonces la intuición más los datos nos darán juicios correctos o decisiones adecuadas, por lo menos en el momento. Vuelvo a repetir, no son decisiones al vapor, son decisiones que realmente salen de una realidad. ¿Cómo podríamos constatar esto? Te lo voy a decir así de sencillo como hace mucho tiempo alguien me lo enseñó y me dijo, si viene de dentro, no le dudes, no le pienses, hazlo o no lo hagas, porque si viene dentro de ti, es correcto. Bien, si se toman los datos que sean fidedignos, los propósitos pueden ser los siguientes. Primero, establecer la situación en la que se encuentra la empresa, ajustar los procedimientos de trabajo, controlar los procedimientos de trabajo, revisar y evaluar los procedimientos de trabajo y analizar y mejorar el precio de manufactura y servicio. Todo esto me van a ayudar por una situación. Tengo que reflexionar. A ver, de todo esto, ¿tengo los datos? ¿Existen? Si sí los tengo, sí existen, ¿para qué existían? Si no existen, pues ¿por qué no se han recolectado o recopilado? Sea como sea, tú vas a terminar en una sola pregunta. Si existen, ¿para qué? Y si no, ¿por qué no se recolectan o recopilan? Entonces, ¿qué debo realmente recopilar? Eso es bien importante para no perder el tiempo. Los datos buenos son aquellos que tienen definido con claridad el propósito, el tópico, y que llenan completamente ese objetivo, ¿de acuerdo? Que se pretende. Esos son los buenos datos. A menudo esto implica desarrollar hojas de verificación, lo que te comentaba, todos aquellos formatos que se organizan para los datos, de modo que ayudan a aislar las causas específicas, los defectos de procesos, de servicios, de lo que tú quieras. Todo aquello que me ayuda a vaciar los datos y organizarlos y después tabularlos para tener una información, se llama hoja de verificación. Una hoja de verificación, igual que una gráfica, tiene un encabezado, el cuerpo y el calce o pie. En el encabezado va a venir la fuente de información. Primer renglón. Segundo renglón, el tópico, que es el objetivo, el tema. Tercer renglón, el área, si existe. Y cuarto, el periodo en el que se encuentra. El cuerpo va a ser donde están los datos, el ordenamiento y tabulación que les des y esos resultados. Y finalmente, del lado inferior derecho, vas a poner quién lo elabora y quién lo supervisa. Por lo menos quién lo elabora. Es importantísimo esta circunstancia. ¿De acuerdo? Ya que tienes esas hojas de verificación, ¿de acuerdo? Vas a analizarlas, eso es una realidad, ¿no? Para que puedas hacer bien claras que tus gráficas, ahí van a entrar los métodos gráficos. Por ejemplo, en la recolección de datos se pueden tener defectos como los siguientes: investigar cambios a través del tiempo, investigar el tipo de frecuencia y los defectos y fallas, investigar las causas de los defectos o de las fallas en la frecuencia en que ocurren, investigar desviaciones respecto a un valor esperado o promedio, una meta o algo, ¿de acuerdo? ¿Por qué checar todo esto? Fíjate nada más, estamos hablando de estadística, estadística básica. Recopilemos, ¿no? Perdón. Eh, ¿Qué es lo que significa? Que está dividida en dos grandes partes. La descriptiva, que es todo aquello que haces precisamente para obtener la información, que es recopilar o recolectar, organizar los datos, presentarlos y analizarlos. Hasta ahí es la descriptiva, toda la talacha. Y finalmente viene la estadística inferencial. ¿Cuál es esa? Cuando tomas la decisión y la llevas a cabo, la acción. ¿De acuerdo? Entonces, para esto tú vas a tener ya la idea de qué hacer. Ya tengo mi hoja de verificación, ya está perfectamente hecha, ya no son datos, ya es información. Entonces voy a entrar con la iconografía. ¿Qué significa esto? Que voy a utilizar el método gráfico.
sobre todo en la estadística, porque ya lo dijo Confucio hace más de 2000 años, una imagen habla más que 1000 palabras.